Para elaborar los estados financieros proyectados de una empresa, debemos tener en primer lugar la información histórica de la empresa. Me refiero a los estados financieros como el estado de situación financiera y el estado de resultados de la empresa, tal como lo vemos ahora mismo en la pantalla de mi computadora. Para este ejercicio que vamos a desarrollar ahora mismo, estamos hablando de una empresa que está en marcha, una empresa que ya está operativa en el mercado. Por esa razón tenemos la información histórica de 3 periodos. Esta empresa inició en el año 2020 y tenemos información hasta el año 2022. Para el caso del estado de flujo de efectivo vamos a hallar la información. En segundo lugar, tenemos que determinar el crecimiento de la empresa. ¿En cuánto nosotros vamos a proyectar que la empresa va a crecer para los próximos 5 años? Para este ejemplo en concreto, yo voy a asumir que la empresa va a crecer en un orden del 10%. ¿Y de qué depende que yo estime este crecimiento? Va a depender de muchos factores. En primer lugar, de la información histórica de la empresa. En segundo lugar, del crecimiento del sector al cual pertenece esta empresa. En tercer lugar, el crecimiento del PBI. En cuarto lugar, también nos podemos apoyar en las encuestas de opinión, que tanto el sector público como el sector privado suelen difundir durante todo el año. Me refiero a encuestas de CEOs, a proyecciones del BCR, a las proyecciones del Banco Mundial, etc. Toda esa información nos va a servir para nosotros poder sustentar el crecimiento que nosotros vamos a estimar o el crecimiento que nosotros vamos a proyectar a través de nuestros estados financieros. Para este caso en concreto, esta empresa del año 2020 al 2021 creció en un orden del 25%. Y para el año 2022 creció en un orden del 20%. Y ya me puedes estar preguntando, pero si esta empresa ha crecido en este orden, ¿por qué estás decidiendo que la empresa va a crecer solo en un 10% en los próximos 5 años? Pueden haber N factores. Uno de ellos es que esta empresa ya pudo haber perdido esa ventaja competitiva que tenía en sus inicios. Cuando nosotros hablamos de ventaja competitiva, es que, por ejemplo, esta empresa puede haber hecho un diferencial en el producto que está ofreciendo ahora mismo a sus clientes. Y por lo tanto, esta ventaja debe haber hecho que esta empresa cubra una mayor porción del sector en el que está operando. Y muchas veces las empresas que tienen una ventaja competitiva dentro de su sector tienden a tener crecimientos muy por encima del PBI. Para este caso, si nos damos cuenta solo a nivel de números, ya vemos que esta empresa está perdiendo esa ventaja competitiva. Para el año 2021 creció en un 25% y para el año 2022 en un 20%. Y para los siguientes años definitivamente esta ventaja va a seguir disminuyendo. Sin embargo, para este caso en concreto, estoy proyectando que los próximos años van a crecer en un orden del 10%. Cuando yo crezco en un orden del 10% significa que lo primero que van a crecer serán las ventas. Entonces voy a tomar la venta del año 2002 y lo voy a multiplicar por 1 más el crecimiento que yo estoy proyectando. Voy a colocar F4 para estabilizar esta celda y los datos no se muevan cuando esté jalando la fórmula. Y esto lo vamos a afectar a todos los periodos. Entonces, para todos los periodos la empresa va a crecer en un orden del 10%. Lo mismo va a suceder con el costo de ventas. Voy a tomar el costo de ventas del año 2022, la celda D31, y lo voy a multiplicar por 1 más el crecimiento estimado. Y del mismo modo voy a colocar F4 a la celda J29 para no mover la fórmula y que ésta se replique para todos los años. ¿Qué es la utilidad bruta? La utilidad bruta es la diferencia entre las ventas menos el costo de ventas. Ahora tenemos los gastos administrativos y los gastos de ventas. Cuando yo hago una proyección, yo tengo que saber qué gastos son fijos y qué gastos son variables dentro de la empresa para yo poder hacer esa proyección. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos se van a mantener constantes, venda la empresa o no. ¿Y qué son los gastos variables? Estos se van a mover en función a las ventas. Es decir, vendo una unidad, inmediatamente este gasto variable se va a producir. En esta pestaña GA y GB, que son gastos administrativos y gastos variables, tenemos toda la información.
En gastos administrativos tenemos el personal, alquileres, servicio de vigilancia y otros gastos. Lo hemos simplificado más que todo para que se pueda ver para este ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? Que a medida que las ventas van a ir creciendo, la gerencia ha estimado que estos gastos de personal se van a ir duplicando. En el gasto de personal tenemos los sueldos, los salarios, a lo mejor por el crecimiento de la empresa van a necesitar más personas y por lo tanto más gastos en salarios, en gratificaciones, vacaciones, salud, etc. Todos estos gastos los está contemplando la empresa. Los alquileres también se van a incrementar, porque para este caso la empresa ha decidido que no va a invertir en local comercial, no va a adquirir nuevo punto de venta, lo que va a hacer es arrendar locales comerciales. Y por ende también se van a incrementar los servicios, los gastos de vigilancia y los otros gastos. Los otros gastos suelen ser normalmente los imprevistos. Entonces aquí ya está todo presupuestado. Por el lado de las comisiones, ¿qué es lo que nos dicen las comisiones? Una cosa es el sueldo fijo del personal de ventas y otro tema muy aparte son las comisiones. Para este caso, las comisiones son un porcentaje de las ventas, que ya lo jaló automáticamente a través de la fórmula. Los gastos de publicidad también los está considerando en función a las ventas, porque claro, yo quiero vender más, voy a tener que invertir más en publicidad. Es así como lo está viendo la gerencia. Puede haber otros presupuestos que no, diga, el gasto de publicidad va a ser un presupuesto fijo, también puede ser. Va a depender en realidad de cómo estemos administrando la empresa. Pero para este caso, el gasto de publicidad también es un variable. Y también tenemos otros gastos. Entonces, para los gastos administrativos vamos a traer de la pestaña de gastos administrativos y gastos de ventas los totales a partir del año 2023, que es el año donde estamos haciendo la proyección. Lo mismo para el gasto de ventas, los totales a partir del año 2023. Y ahora tenemos otro gasto, que es el gasto de la depreciación de los activos fijos de la empresa. En la pestaña depreciación AF, que es la depreciación de los activos fijos, he detallado toda esta información. Esta y toda la información adicional que vamos a ver en el transcurso de este video nos tiene que ser proporcionada por el Departamento de Contabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos los activos fijos brutos. Los activos brutos vienen a ser el valor de factura de todos los activos fijos que la empresa ha adquirido. Por ejemplo, para este caso terrenos lo hemos considerado por un valor de 500 y este valor se va a considerar y se va a mantener durante todo el periodo que este activo permanezca dentro del negocio. ¿Cuándo este activo sería cero? Por ejemplo, para este caso, cuando la empresa vende este activo. Claro, ya salió de la contabilidad de la empresa, entonces nosotros debemos retirar este activo. Tenemos el caso de los otros activos no corrientes que recién se ha adquirido para el año 2022. El valor de factura de este activo fue de 50 y este se va a mantener durante todos los años que este activo permanezca en la empresa, al margen de que este activo se haya depreciado o no. Tenemos otro cuadro que es la depreciación. La depreciación se hace por cada unidad de activo. Por ejemplo, si la empresa hubiera adquirido 5 unidades, 5 camionetas, cada camioneta va a tener su propia cuenta y cada camioneta va a tener su propia depreciación. Entonces, aquí tenemos la depreciación, no estamos considerando terrenos, porque los terrenos no se deprecian, salvo excepciones, pero para este caso el terreno no se va a depreciar. Entonces, ¿qué es lo que estamos depreciando? Los demás activos, que son las propiedades, maquinaria y equipo y los otros activos no corrientes. Por ejemplo, para las propiedades tenemos la depreciación anual. Todos los años se deprecia. Para el caso de la maquinaria tiene una vida útil de 5 años. Entonces, durante los 5 años podemos ver la depreciación. Veo esta misma maquinaria 1 en los activos fijos brutos. Ya pasaron los 5 años y aún permanece este activo al valor de factura. Claro, porque aún no se ha vendido. Está 100% depreciado, como lo vemos aquí en el cuadro de depreciación, pero esta máquina aún no se ha vendido, aún permanece en la empresa. Por lo tanto, deberíamos considerar ese valor, el valor de adquisición. Y en la línea 17 estoy sumando la depreciación de todos los inmuebles, maquinarias y equipos de la empresa. Aquí está sumando la depreciación de todos los activos. Y en la línea 19 tengo la depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? Viene a ser la suma de la depreciación de todos los periodos.
Por ejemplo, para el periodo 1, para el año 2020, la depreciación es la depreciación del periodo. Para el año 2023, la depreciación acumulada, ¿qué va a ser? La depreciación acumulada del año 2022 más la depreciación del periodo del año 2023. Y se repite lo mismo para todos los años. ¿Y por qué hago estas diferencias? Porque la depreciación del periodo es lo que va a ir en el estado de resultados y la depreciación acumulada va a ir en el balance. Entonces, cuando yo voy a proyectar la depreciación del periodo, lo que me voy a traer aquí será la depreciación del periodo, lo que hemos hallado en la línea de 17, a partir del año 2023. Ahora vamos a hallar el EBIT proyectado. Aquí ya está la forma. ¿Qué es el EBIT proyectado? Es la utilidad bruta menos los gastos administrativos, los gastos de ventas y la depreciación. Entonces vamos a hallarlo ahora mismo. Y a través de estas proyecciones ya podemos darnos cuenta que tenemos un EBIT en negativo. Esto nos lo vamos a apuntar para que cuando hagamos el análisis o tengamos que hacer algún ajuste adicional, revisar este indicador. Y ahora tenemos los gastos por intereses. ¿Qué son los intereses? Es el costo de financiamiento que asume la empresa para poder desarrollar sus operaciones. Aquí tenemos una pestaña donde dice endeudamiento. Y aquí tenemos el endeudamiento, las deudas de largo plazo y las deudas de corto plazo, que son las deudas vigentes que tiene la empresa en estos momentos. También he agregado deudas de corto plazo, en el caso de que esta empresa decida financiarse con préstamos. Y adicional, en la línea 26 he agregado el PLAC. El PLAC viene a ser ese monto que nosotros vamos a agregar para cuadrar el balance de la empresa, que eso lo vamos a ver luego. Por el lado de las deudas, yo tengo que desagregar el saldo, los intereses y el capital. Porque los intereses van al estado de resultados y el saldo, el capital, va al balance general. Entonces, vamos por el principio. Esta empresa se prestó 500 a un plazo de 20 años a una tasa de 10% anual. Y la cuota la he estimado a través de la fórmula pago o payment. Entonces, la cuota fija a pagar es de 59. Para este caso, estamos aplicando el método francés. ¿Qué me dice el método francés? Que los pagos anuales o mensuales van a ser fijos desde el inicio hasta el final del préstamo. Para el periodo 2020, el saldo del préstamo es de 500, los intereses es de 50. ¿De dónde yo saco los intereses? Es el 10%, la tasa que me está cobrando el banco o quien me haya prestado, por el saldo de capital. El saldo de capital es 500. Entonces los intereses son de 50 y el capital vendría a ser la diferencia entre la cuota fija que va a pagar menos los intereses de este periodo. Para este caso, el capital que yo voy a amortizar para este primer año sería de 9. Quiero comprobar si esto está bien, entonces voy a sumar el interés más el capital y me tiene que dar la cuota anual que yo voy a pagar por este préstamo. Una particularidad de los préstamos es que nosotros primero pagamos los intereses. Si se dan cuenta, aquí tenemos el interés, está decreciendo. Primero pagamos 50, al otro periodo pagamos 49, 48 y así vamos decreciendo este monto. Sucede lo contrario para el capital, porque primero amortizamos ese capital, un monto pequeño, y a medida que va pasando el tiempo recién vamos amortizando mayor saldo. Y esto va a ocurrir siempre que hagamos nuestro contrato y decidamos pagar bajo el método francés. Y la misma operación se ha hecho para las deudas de corto plazo 1 y la deuda de corto plazo 2. Por un tema de simplicidad, para este ejemplo, yo he optado que vamos a hacerlo todo bajo el método francés. ¿Cuál es el saldo de corto plazo? El saldo, la deuda 1, la deuda 2 y la nueva deuda en caso que se va a adquirir. Y toda esta información se está sumando y se está jalando para todos los siguientes periodos. Y lo mismo vamos a hacer con los saldos de largo plazo, porque estos saldos van a ir al balance. Aquí no lo he colocado. Entonces, para el saldo de largo plazo, yo voy a tomar todos los saldos de capital que yo ya he estimado para esta deuda de largo plazo, la deuda que está en la línea 1. Los saldos van al balance y los intereses
van al estado de resultados. Estoy tomando todos los intereses que yo ya estimé para todos los préstamos, porque eso sí, los intereses no discriminan si son de corto o de largo plazo. Por eso es que estoy tomando de todos los préstamos. Ahora que yo ya tengo todos estos datos, me voy a ir a la pestaña de proyecciones y solo voy a jalar la información, porque yo ya lo proyecté en la pestaña de endeudamiento. Entonces los gastos por intereses sería a partir del año 2023. Listo. Entonces ahora tenemos la utilidad antes de impuestos. ¿Qué es la utilidad de antes de impuestos? Es la utilidad operativa menos los intereses. Muy bien, ya está la fórmula, lo voy a jalar. El impuesto a la renta es el 30%. ¿De dónde viene el impuesto a la renta? De la utilidad antes de impuestos. ¿Por qué no lo he puesto aquí en el negativo? Porque cuando la utilidad antes de impuestos es negativa, no pagamos impuestos. Entonces el impuesto es 0. Y ahora vamos a restar. Como podemos ver, para este caso en particular, la proyección del último año está en negativo. No, que yo quiero que todos los años estén en positivo. Entonces la proyección tendría que ser mayor, más del 10%. ¿En cuánto tendríamos que proyectar para que la proyección del último año me salga en positivo? Vamos probando. En un 15% sale en positivo. Pero esto no es solo una cuestión de mover los números, porque por algo la gerencia debe haber determinado que la empresa va a crecer en un orden del 10%. Voy a dejarlo aquí y voy a volver a retomar este dato al momento que nosotros vamos a hacer el análisis de todas estas proyecciones. Y ahora que ya hemos proyectado el estado de resultados, ahora vamos a proyectar el estado de situación financiera o el balance general. Pero antes quisiera invitarte a participar en mi curso, Interpretación y Análisis de Estados Financieros aplicado a las PYME. Este curso está diseñado para que personas con un nivel básico o nulo en finanzas aprendan a interpretar y analizar los estados financieros de su empresa y también las de su competencia. Es por esta razón que este curso incluye sesiones de preguntas y respuestas en vivo. ¿Qué significa esto? Que todos los meses nos vamos a reunir por Zoom para que me puedas hacer tus preguntas. Este curso ya se encuentra grabado y disponible y puedes adquirirlo en angelacastaneda.net/curso. Te estaré dejando el link ahora mismo en la cajita de información de este video para que puedas ver y revisar todo el contenido del curso y los bonus que incluyen con un solo pago. Ahora sí, continuemos. Habíamos quedado que la proyección sería del 10%. Cada vez que nosotros hacemos una proyección, nosotros también debemos preguntarnos ¿a qué cuentas va a afectar esta proyección? ¿Qué cuentas se van a mover dentro del balance? Porque claro, nosotros a más ventas vamos a necesitar más saldos. ¿De qué? De efectivo. También va a afectar las cuentas por cobrar, porque evidentemente esta empresa da crédito. Por otro lado, vamos a tener que mantener más saldos en stock de mercaderías. Para este caso, la empresa ha decidido que no va a invertir más en maquinaria y equipo. Por lo tanto, este saldo se va a mantener constante. Entonces vamos a ir proyectando, así como lo hicimos para el caso del estado de resultados. El saldo del periodo anterior lo multiplicamos por 1 más el crecimiento que nosotros hemos estimado. Y lo mismo vamos a hacer para todos los años y para todas las cuentas que ya hemos mencionado. ¿Para qué cuentas serían? Para las cuentas por cobrar y las mercaderías. Y también habíamos dicho que en cuanto a propiedades, maquinaria y equipo, este saldo no se iba a incrementar. Entonces ahora me voy a la pestaña de depreciación y voy a jalar todos los activos fijos que tiene la empresa y que ya he proyectado. Y si notamos, el saldo se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no voy a adquirir más maquinaria y equipo. No ocurre lo mismo con la depreciación. Y voy a ir a la línea 19 en la depreciación acumulada, que es lo que va a ir al balance. Y como yo ya lo hallé, entonces lo único que me queda a mí es jalar la información. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer la proyección de los pasivos corrientes? Vendemos más, evidentemente los tributos se van a incrementar. Entonces voy a hacer el ejercicio que hice anteriormente para hacer la proyección del 10%. Lo mismo va a ocurrir con las cuentas por pagar comerciales. También se van a incrementar en un 10%. Acá no le puse F4. Ahora sí. Lo mismo va a pasar con las cuentas por pagar comerciales. También se van a incrementar en el mismo orden, en el 10%.
Tenemos préstamos de corto plazo. Este dato, como ya lo hemos hallado en la pestaña de endeudamiento, entonces solo vamos a jalar los datos. Los saldos de corto plazo a partir del año 2023. Aquí está en 0. Vamos a jalarlo tal como está. Sumamos y aquí vemos los préstamos de largo plazo. Volvemos a la pestaña de endeudamiento y vamos a tomar la línea 29, que están los saldos de las deudas de largo plazo. Aquí está. Muy bien, ahora sí tenemos el total de los pasivos. Para este caso en concreto, los dueños no van a hacer más aportes de capital. Ya se ha decidido que, por ejemplo, si tenemos que financiar este crecimiento, lo vamos a hacer vía crédito bancario. Entonces, como no va a haber más aportes de capital, el capital social se va a mantener. Y tenemos por otro lado los resultados acumulados. ¿Qué son los resultados acumulados? Y aquí he aumentado 3 líneas. Normalmente un balance, un estado de situación financiera permanece así, tal como lo estamos mirando, capital y resultados acumulados. Sin embargo, yo he aumentado estas 3 líneas porque quiero hacer una pequeña diferenciación. ¿De dónde salen los resultados acumulados? Por ejemplo, para este primer año, para el primer año que la empresa ha estado en el mercado, no ha tenido resultados acumulados. ¿Qué es lo que ha tenido? La utilidad neta, 210, que aquí tenemos utilidad neta 210. De estos 210 que ganó, distribuyó dividendos 100 para los socios y reinvirtió 110 para la empresa. Yo sumo esto, me tiene que salir los 210, la utilidad neta. Entonces, esta diferenciación es la que he hecho ahora mismo. ¿Cómo sale? Los resultados acumulados para el año 2021 es de 110. ¿Cómo sale? ¿De dónde sale este dato? Sale de las utilidades retenidas. ¿Y las utilidades retenidas qué son? Los resultados acumulados, que para el año 2020 fue de 0, voy a sumar la utilidad neta y voy a restar los dividendos. Esto vendría a ser la utilidad retenida del periodo. Y esto lo voy a jalar para el año siguiente. Porque para el primer año, evidentemente, no había resultados acumulados. Es el primer año, es el primer ejercicio, no hay resultados acumulados. Para el siguiente año sí. Y para el año 2022 lo voy a tomar de la suma que yo ya he hecho del año anterior. Vuelvo a repetir, estos datos no es parte del estado de situación financiera. Sin embargo, yo lo quise colocar en estas líneas para que se entienda cómo se hallan los resultados acumulados, de dónde salen. Y también para que se vea cómo el estado de resultados alimenta el estado de situación financiera. Y lo tenemos aquí. La política de dividendos de la empresa es distribuir el 60% de las utilidades y el 40% reinvertirlo para la empresa. Entonces, de las utilidades que yo ya he proyectado, porque estos años 2023 a 2027 son proyecciones, voy a multiplicarlo por este 60%. Para todos los años. Incluso para este último año no podría haber distribución de dividendos porque la utilidad está en negativo. Entonces esto lo voy a dejar en 0. Y lo mismo voy a hacer con las utilidades retenidas. Voy a multiplicar la utilidad neta por el 40%. Y voy a fijar esta celda. Y para el último periodo la utilidad retenida va a ser de 0 porque estamos en pérdida. Quiero saber si esto está bien, voy a hacer la comprobación. Sumo los dividendos más las utilidades retenidas y me tendría que dar la utilidad neta. Entonces, el dato de las utilidades retenidas, yo necesito tenerlo a mano porque esto va a alimentar el estado de situación financiera que estoy proyectando ahora mismo. Y también voy a necesitar el dato de la utilidad neta, porque este dato también alimenta los resultados acumulados que yo voy a obtener del estado de situación financiera. Voy a jalar esta información. Entonces voy a hacer lo mismo para los siguientes periodos. Por eso es importante que yo haga todo esto en una hoja de cálculo. Por si yo muevo algún dato, automáticamente afecta a todas las celdas y no tenga que estar haciéndolo manualmente. Y el dato de las utilidades retenidas del periodo va a ser este. Y ahora que ya tenemos toda esta información completa, voy a sumar el patrimonio neto. Y quiero que noten esto, que el patrimonio neto ¿qué es? Es la suma del capital social más los resultados acumulados. En ningún momento estoy tocando estos datos que están en azul.
Ahora que yo ya tengo el estado de situación financiera proyectado, tengo que revisar un par de datos. También puede darse el caso que nos demos cuenta que las cuentas por cobrar no se incrementan en el mismo orden que se incrementan las ventas y podemos hacer aquí las correcciones. Entonces vamos a colocar que los saldos de cuentas por cobrar van a incrementarse en un orden del 20% y que los saldos de mercaderías también no crecen en el mismo orden que crecen las ventas. Entonces se ha decidido que las mercaderías se van a incrementar en un orden del 15%. Entonces ahora es momento de corregir esta proyección. Aquí voy a corregirle, voy a colocar J4 y voy a sumar. Y lo mismo con las mercaderías. Es J5. Muy bien. Quiero que se entienda bien esta parte. Hacer proyecciones no es solamente que yo decida que voy a crecer en un 10, 15, 20% y todas las cuentas del balance van a crecer en el mismo orden. No sucede así. No siempre pasa esto. Por eso que hacer una proyección de estados financieros no es solamente multiplicar y sumar, no. También es hacer presupuestos. Y por esta razón y en función al presupuesto que ya se ha hallado, se ha estimado que los saldos en cuentas por cobrar van a crecer en un orden del 10%, perdón, del 20%, y los saldos de la mercadería en un orden del 15%. Y lo mismo va a suceder con el efectivo, porque muchas veces el efectivo, ¿qué es lo que pensamos? Que el efectivo es el saldo de caja chica. Es para dar vueltos, para pagar emergencias. En una empresa, el saldo de efectivos tiene que representar y tiene que ser el total de los gastos próximos a vencer. ¿Y cuáles son los gastos próximos a vencer en una empresa? El gasto de la planilla, el gasto de los alquileres, el gasto a los proveedores, pagar a los bancos. Entonces, ¿este efectivo que yo tengo aquí es suficiente? A lo mejor no es así, entonces vamos a tener que ajustarlo. El saldo mínimo en caja a mantener debería ser la suma de los gastos administrativos y los gastos de ventas. Los gastos del costo de ventas no necesariamente porque se entiende que esta empresa se va a financiar con proveedores. Entonces, para esta proyección voy a tomar los gastos administrativos más los gastos de ventas. Y he jalado la fórmula para todos los años. Y ahora que ya hice esta proyección, tengo que saber cuánto a la empresa le va a costar financiar este crecimiento. Entonces voy a restar el total de activos menos la suma de los pasivos más el patrimonio. Vamos a hacer el financiamiento solo del primer año. ¿Cuánto falta? 92. Aquí tengo una deuda de corto plazo, 92. Según las tasas que yo veo del mercado, esta deuda de corto plazo, de corto mediano plazo, porque en realidad es a 3 años, es de 8% anual a un plazo de 3 años. Y la cuota me sale 36. Y aquí ya está calculado. Entonces, como yo ya lo calculé y ya lo agregué al Excel que he hecho en las proyecciones, entonces automáticamente todos estos saldos van a pasar al estado de situación financiera. Y por lo tanto, cuando volvamos a mirar, va a salir en 0. Y yo puedo hacer esta misma operación para los siguientes años. Pero como esta es una proyección, al menos lo que yo debería tener claridad es en el primer año. Yo tengo más seguridad de lo que va a pasar en el mercado, en mi sector, para el siguiente año, más que para el quinto año. Entonces les voy a enseñar otro método para también cuadrar este saldo. Porque claro, yo no le puedo presentar a la gerencia un estado de situación financiera que no cuadre. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría? La gran mayoría agarra este saldo, por ejemplo 22, y lo agrega al saldo de efectivo. Y ya cuadró, es verdad, ya cuadró el dato. Pero sin embargo, también hay otra forma de hacerlo. Ahora mismo estoy haciendo este ejercicio en un Google Sheet. Me voy a ir a la pestaña de extensiones, me voy a ir a GoalSeek, voy a abrirlo. El GoalSeek me va a ayudar a cuadrar este dato. Entonces, para el año 2024, ¿qué le estoy diciendo ahorita al GoalSeek? Que yo quiero que para esta celda, la celda F26, quede en 0. Y necesito que para hacer este cambio se afecte a esta celda, a la celda I26. Y ahora lo va a resolver.
Y para eso es lo que nos sirve este PLAC que he hecho en la línea 26. Porque este PLAC me sirve para cuadrar estos saldos que me van a faltar. Y también me va a dar una idea de cuánto de financiamiento voy a necesitar yo para los próximos siguientes años. Entonces voy a necesitar un financiamiento de 21.84. ¿Cuánto decía en la proyección? 22, si mal no recuerdo. Ahora, en el próximo, para el año 2025, vuelvo a hacer lo mismo. Me dice que necesito 158. Vamos a ver. Y vuelvo a la pestaña de endeudamiento y para el año 2025, en la línea 26, vuelvo a hallar este PLAC. No olviden que siempre tengo que marcar la celda que va a cambiar. Igual, ha sido menos de 157,95 y así sucesivamente voy a hacerlo para todas las celdas. Ok, ya quedó en cero. El estado de situación financiera está cuadrando hasta el año 2025. Igual voy a volver a hacer lo mismo para todos los años. Vuelvo a repetir, para la fórmula de GoalSeek, primero tengo que identificar la celda objetivo. ¿Cuál celda quiero que cambie a valor a 0? Que es lo que yo estoy determinando ahora mismo. Y también identificar cuál es la que va a cambiar, cuál es la que se va a alterar, para que esta celda sea 0. Para este caso es esta, ¿verdad? La L26. Que ahora misma la está reconociendo y ahora vamos a resolverlo. Muy bien, ahora sí, ya todo ya cuadró. Los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Ahora que ya tenemos estos dos estados financieros, vamos a hacer el estado de flujo de efectivo. Vamos a hacer un aproximado al estado de flujo de efectivo. Recuerden que esto es una proyección. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo ya les había enseñado cómo hacer el estado de flujo de efectivo a través del método directo e indirecto. Hay 2 videos en mi canal, puedes ir a revisarlos. De todas formas, te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video para que cuando acabes de ver esto, vayas y revises cómo se hace el estado de flujo de efectivo, que es la misma metodología que vamos a hacer aquí ahora mismo, pero más simplificado, más rápido. Entonces, primero vamos a hallar las diferencias del año 2021 menos el año 2020. Y esto va a ser para todas las cuentas. Lo mismo voy a hacer para el disponible, para las cuentas por cobrar, para todo en general. Voy a hacer de todo el año. Voy a hacerlo a través del método indirecto. Una vez que yo tengo toda esta información, voy a eliminar los totales. ¿Qué más voy a hacer? Voy a cambiarle de signo a todos los activos. Voy a agregar menos y voy a cerrar paréntesis. Entonces le cambio de signo a las cuentas por cobrar, a las mercaderías, propiedades, planta y equipo también, porque este dato va a jalar para los siguientes periodos, por eso voy a dejarlo de una vez en negativo. A pesar de que es 0, igual puede afectar a los siguientes periodos. La depreciación no la voy a tocar porque la depreciación no representa salida de efectivo. Voy a dejarlo en positivo. Por el lado de los pasivos y el patrimonio no voy a cambiar de signo, este va a permanecer tal cual. Entonces ahora lo que voy a hacer es comprobar si estas variaciones se hicieron de forma correcta, porque me debería de resultar en 0. Voy a sumar todo lo que está en rojo y voy a restarlo menos la variación del efectivo. Y me da el resultado como 0. ¿Qué significa? Que está bien. Y ahora que ya tengo todos estos datos, voy a pasar toda esta información al estado de flujo de efectivo. Y voy a aprovechar que ya tengo toda esta información para hallar todas las variaciones de los próximos años. Y a su vez voy a comprobar que todo esté bien, que todo haya cuadrado. Muy bien, sale 0, todo cuadró, todo está bien. Entonces ahora vamos a pasar la información. Recuerda que el estado de flujo de efectivo lo que busca es entender cómo ha cambiado la cuenta de efectivo de un periodo a otro. ¿Por qué han sido estos cambios? Eso es lo que vamos a hallar ahora mismo. La utilidad neta, 210. Ahí está. Más la depreciación. ¿De dónde vamos a jalar la depreciación? De aquí, ahora aquí. De estas variaciones que hemos hallado, 78. ¿Cuánto es la utilidad ajustada? La utilidad ajustada es la suma
288. La variación en cuentas por cobrar. ¿Cuánto es la variación en las cuentas por cobrar? Menos 40. Más las variaciones en mercadería, 131. Las variaciones en los tributos por pagar. ¿Dónde está la cuenta de tributos? Para el primer periodo fue 0. Y en las cuentas por pagar comerciales, 110. Entonces ahora mismo voy a sumar. ¿Qué son las actividades de operación? Son los cambios que han ocurrido dentro de la empresa con las cuentas de los activos y pasivos corrientes. ¿Qué significa? ¿Qué nos mide las actividades de operación? Nos dice la capacidad de la empresa para cubrir sus operaciones de corto plazo. Entonces aquí vemos que la empresa ha tenido un saldo de 7 para el primer año, es positivo y eso es bueno. Significa que han habido más ingresos que egresos de caja con respecto a las actividades de corto plazo. Ahora vamos a ver las inversiones, los gastos que ha hecho, las salidas de efectivo que ha hecho la empresa en propiedades, maquinaria y equipo. Para este primer año, vámonos a los activos no corrientes o a los activos fijos. No ha habido ninguna variación, ha habido 0. Entonces la suma va a ser lo mismo, 0. No ha habido cambios, no ha habido inversión, no ha habido compras de inmuebles, maquinaria y equipo dentro de la empresa desde el año 2020 hasta el 2021. Ahora vámonos a las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento es la forma como la empresa se ha financiado. La empresa se financia ya sea con capital propio o con capital de terceros. Con el capital propio es aportes de capital y capital de terceros ya sea las deudas de corto o largo plazo, emisión de bonos o cualquier otro instrumento financiero que utilice para financiar sus operaciones y este implique un costo. Entonces tenemos préstamos de corto plazo. Vamos a ver los préstamos de corto plazo. Aquí está, 131, fue ingreso. Préstamos de largo plazo, 9. En negativo, ¿qué significa? Que esta empresa en este periodo ha amortizado. Los dividendos, ¿cuánto fue la distribución de dividendos? Aquí tenemos este dato, fue de 100 para este periodo. Para efectos del estado de flujo de efectivo, una distribución de dividendos es una salida de caja. Por lo tanto, estos dividendos deberían ir con signo negativo. Entonces voy a multiplicarlo por menos 1 y ahí está. Ahora sí, las actividades de financiamiento han representado 22 para esta empresa. El saldo inicial es de 38. Entonces ahora voy a sumar. Más 30 más 38 es 68. ¿Cuadra? Sí, sí cuadra. Y tenía que haber cuadrado, porque desde que yo ya hice esta verificación, yo ya tenía claro que este estado de flujo efectivo iba a cuadrar. Entonces, toda esta operación que yo ya he hecho, voy a repetirla para todos los periodos. Aquí está restando. Lo mismo para este periodo. Los datos se están jalando de esta sección donde yo he hecho las restas. Y lo mismo voy a hacer. Vamos a redondear esta parte para que quede bien, que se vea más ordenado. Y ahora sí. Ya lo tenemos. Ahora sí ya tenemos los 3 estados financieros proyectados. Tenemos el estado de situación financiera, voy a reducir esto un poco. Tenemos el estado de situación financiera a los próximos 5 años, el estado de resultados para los próximos 5 años y el estado de flujo de efectivo para los próximos 5 años, con una proyección de incremento de ventas de un 10%. Entonces, después de haber hallado toda esta información que tenemos ahora mismo frente a nosotros, lo que tenemos que hacer es análisis de estados financieros. Parte del análisis es hacer análisis vertical, análisis horizontal, análisis de ratios para cada periodo. Porque yo tengo que ver si todas estas proyecciones que yo he hecho de todos estos estados financieros están de acorde con la política que yo tengo dentro de mi negocio. Por ejemplo, puede ser de que de repente el ratio deuda-patrimonio se dispare a 5 y eso no va a ser ventajoso para mí. En ese momento voy a tener que hacer los ajustes necesarios a toda esta proyección que yo he hecho y voy a tener que volver a revisar los presupuestos.
Por otro lado, también voy a tener que hacer análisis de escenarios, porque a lo mejor voy a tener que plantear a la gerencia un escenario conservador, uno moderado y otro agresivo. Es más, como esto ya está en Excel, yo puedo presentar varias opciones con diferentes porcentajes y determinar cuál es la más viable y cuál no es viable en el corto y mediano plazo. Y con respecto a este dato que salió en negativo, o bien vemos que incrementamos la proyección, como ya les había dicho, a un 15% y ahí sí sale en positivo, claro, este 15% debería ser viable. En caso que nosotros determinemos que este crecimiento de 15% no es viable, a menos que ocurra un milagro, entonces nos vamos a quedar con un 10% y vamos a comenzar a tomar decisiones. A lo mejor ya vamos a ir mirando que para el año 2026 vamos a tener que ir planeando nuestra salida del mercado, porque para el 2027 para nosotros ya no va a ser negocio permanecer en este segmento, permanecer en este mercado. Si te das cuenta, proyectar estados financieros no es solo hallar los números. También tenemos que darle sentido a los números que estamos hallando. Y para eso tenemos que aprender, tenemos que saber hacer análisis financiero. Si este video te ha sido de utilidad, no olvides darle un me gusta y dejarme en tus comentarios qué te ha parecido, qué dudas has tenido con respecto a este tema. Te las estaré respondiendo lo más pronto posible. No olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para avisarte cuando suba nuevo contenido. Te veo en este próximo video.